Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Para hoy, octubre 28, el devocional se titula El único fiel. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Salmo 36:5. Si investigas un poco, encontrarás muchos artículos que plantean la pregunta: ¿todavía existe alguien fiel? Generalmente se refieren al matrimonio, pero la pregunta es aplicable a casi cualquier ámbito de la vida. Cuando hablo con miembros de mi congregación que trabajan en empresas, por ejemplo, a menudo hablan de trabajadores que parecen estar muy comprometidos con el equipo y la misión al principio, pero luego nadie los encuentra. La lealtad hacia la empresa o la tarea en cuestión con frecuencia se disipa muy rápidamente. Es raro encontrar personas conocidas por su constante devoción y coherencia, que dejen que su sí sea sí y su no sea no. Mateo 5:37. Y cuando encontramos a alguien que hace una promesa y la cumple, incluso cuando es difícil, es bastante sorprendente. El único estándar perfecto de fidelidad que tenemos, de lealtad y compromiso total para cumplir una promesa, es Dios. Los salmistas reflexionan continuamente sobre ello. El Salmo 36 nos dice que la fidelidad de Dios llega hasta donde puedas ver. No hay fines a los que Él no llegue para permanecer leal a su pueblo. No hay nada que le impida cumplir su palabra. Moisés recordaba continuamente al pueblo de Israel la fidelidad de Dios. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto. Deuteronomio 7:9. Santiago también describe la fidelidad de Dios, diciendo que en Él no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. La fidelidad de Dios es un aspecto de la perfección absoluta de su carácter. Dado que cada creyente ha confiado su futuro eterno a que Él cumpla su palabra, estas son muy buenas noticias. Otras personas, así como los dioses de tu propia creación, inevitablemente te decepcionarán, ya sea por sus defectos o fragilidad. La única promesa en la que se puede confiar plenamente es la del Dios eterno y justo, que se ha revelado en la creación y que ha confirmado su veracidad en la persona de su Hijo. Él es 100% confiable todo el tiempo, por toda la eternidad, incluso para todo lo que enfrentas hoy. Para profundizar, Salmo 36. Amén. Gracias, Tita. Bueno, familia, muy buenos días. Sean les bendiga. Se está terminando el mes. Ya esta es la última día de octubre. Y Dios nos regala esta mañana un devocional hermoso. Devocional en el cual vamos a aprender muchas cosas que son demasiadamente importantes. Porque el concepto que tenemos de Dios a veces es muy pequeño. Y vamos a ver la grandeza de un Dios fiel, de un Dios inmutable, de un Dios autoexistente, de un Dios que se mantiene firme en sus promesas, de un Dios que no depende de nosotros, ni es influenciado por nosotros. Es un Dios lleno de misericordia, de fidelidad y sobre todo de fidelidad en su pacto. Entonces, como leía nuestra hermana Tita ahora, título devocional, el único fiel. Texto base para el devocional es el Salmo 36. Y vamos a leer el 5, que es el que expone el pastor Alistair Beck en el devocional. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza las nubes. Querida familia, como ustedes bien saben, vivimos rodeados de cosas que cambian con rapidez. Vemos el clima, vemos unos días de verano, luego este invierno. Los gobiernos cambian, las economías, las emociones, las promesas de los hombres, las relaciones y hasta las convicciones internas cambian. Todo el mundo es frágil e incierto. Mis hermanos, pero sin embargo, a pesar de todo esto que les acabo de decir, la escritura, la bendita e inerrante palabra nos presenta una realidad que no se mueve, que no se desgasta y no se detiene o se interrumpe: la fidelidad de Dios.
En medio de este paisaje de tanta incertidumbre que rodea al mundo, en esta mañana, mis hermanos, nos reunimos no para hablar de nuestra fragilidad, sino para poner nuestra mirada en la roca inamovible. No estamos aquí para celebrar nuestra capacidad de ser fiel, sino para postrarnos ante la asombrosa verdad de que Dios es fiel. Dios es fiel, mis hermanos. Y esta verdad no es un concepto abstracto o teológico, perdón, o teórico para debatir. Debe ser el aire que respira la iglesia, la sangre que fluye por sus venas, la certeza que nos sostiene cuando todo lo demás falla, cuando todo se viene abajo, en el desierto, en la prueba, en la enfermedad, en la escasez. ¿Qué significa de que Dios es fiel? ¿Cómo impacta mi hoy, mi mañana y mi eternidad? Mis hermanos, en esta mañana vamos a mirar a la luz de la Escritura la fidelidad inquebrantable de nuestro Dios. Miremos el contexto inmediato de este texto que estamos leyendo, el Salmo 36. Y entonces dice la Escritura que la infidelidad humana y la fidelidad divina, ese es el contexto del texto que vamos a exponer. Y eso es lo que nos habla el Salmo 36, la infidelidad del hombre, la fidelidad de Dios. Hermanos, no podemos apreciar la luz sin entender la oscuridad. Este salmo, Salmo 36, comienza con un diagnóstico sombrío de la maldad humana. El salmista describe al impío, habla de transgresión, infidelidad activa contra Dios. Dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, no hay lealtad ni reverencia ante Dios. Se llena de palabras vanas y engañosas. Su hablar es infiel. En este panorama de infidelidad radical se levanta en el versículo 5 un contraste, hermanos, abismal con la palabra Jehová. Dios autoexistente, el gran yo soy, el mismo ayer, hoy, siempre. La infidelidad del hombre hace que la fidelidad resplandezca con gloria mayor. Es como cuando sale el sol radiante una mañana. Dios es fiel. No porque seamos fieles, mis hermanos, sino a pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Cuando el salmista dice la fidelidad de Dios se alza hasta las nubes, no está hablando algo poético, ni una inspiración sentimental, mis hermanos. Está afirmando una doctrina. Dios no deja de ser fiel por su fidelidad que está anclada en su naturaleza. Él no es fiel solamente porque promete. Hermanos, Dios es fiel porque Él es fiel. Es lo que dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En 2 Timoteo 2:11-13 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Más eso significa que aun cuando nosotros caemos, dudo, tropiezo o nos desviamos, Dios no altera su pacto, ni retrocede en su palabra. Su fidelidad no depende de nuestra conducta, sino de su carácter, y esto es fundamental. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, ven al pueblo de Israel, la etnia, Israel como nación, un pueblo infiel, idólatra, un pueblo con tumas, de dura cerviz, quebrantan el pacto una y otra vez, y Dios mantiene fiel su pacto. Disciplina a su pueblo, azota a su pueblo, pero siempre hay un remanente para cumplir su pacto. Incluso la disciplina, el azote y el juicio de Dios es parte de su pacto. Es parte de la revelación de su carácter. Por eso nosotros como Iglesia Presbiteriana Reformada creemos y predicamos acerca de la teología del pacto, porque Dios se revela en todo su esplendor a través de los pactos.
Entonces no olvidemos, hermanos, que la fidelidad a Dios no depende de nuestra conducta, sino de su carácter. Cuando comprendemos esta verdad, no solo repara el corazón herido en el presente, sino que sostiene nuestra esperanza futura. La fidelidad de Dios no termina en el consuelo, desemboca en la segunda venida de Cristo, porque lo que Dios promete ahora será cumplido en la eternidad. Cuando Cristo venga, será la culminación de la salvación, pero también el principio de las promesas en la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más llanto, no más dolor, no más lágrimas. Seremos consolados eternamente y viviremos eternamente en la gloria del Rey de Gloria. La fidelidad a Dios, sin duda, mis hermanos, es el cimiento, es la roca firme sobre el cual debemos sostener nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra vida como iglesia. ¿Qué significa de que Dios es fiel? El salmista usa una imagen espacial, es decir, vertical, para algo que es un atributo moral de Dios. Nos da dos medidas. Hasta los cielos llega su misericordia. La palabra aquí clave es chesed, en hebreo, que significa misericordia, amor, leal, bondad amorosa, fidelidad al pacto. Ese es el amor que Dios se ha comprometido a tener para contigo y para conmigo, para con su pueblo. Al decir que llega hasta los cielos, el salmista nos dice, es inmensurable. No podemos cuantificar el amor fiel de Dios. Es más alto que la montaña más alta, más lejano que la estrella más distante. O sea, no podemos medir, es inagotable la fidelidad de Dios. Solamente mira la cruz de Cristo. El Dios eterno envía a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a que sea hombre, porque eso fue el pacto que hizo con él en la eternidad pasada. Dice que el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y Dios mantuvo firme su promesa, a pesar de nosotros, porque no se trata de nosotros. La salvación no depende de ti ni de mí. Su redención no depende de ti ni de mí. Dependes de Dios, por eso es que estamos seguros. Por eso es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, nos cubre completamente. Así como el cielo cubre la tierra, su chesed, es decir, su fidelidad, nos envuelve por completo, donde quiera que vayamos. Estamos bajo el cielo de su fidelidad, es decir, que no importa el lugar en la tierra donde tú estés, Dios está allí con su fidelidad. Dios no va a cambiar contigo. Él es tu Padre amoroso, pero también es tu Padre que te disciplina, que te guía, que te sustenta, que te guarda, que te protege. Él es nuestro Dios. Hermanos, la fidelidad es parte del ser de Dios. Dios no decide ser fiel, Él es fiel. Nosotros podemos decidir ser fieles, Él no, Él es fiel, es su esencia. Dios es amor, no es que tenga amor, Dios no es que tenga fidelidad, Él es fiel. En Éxodo 34:6 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan que aquí Moisés le dice a Dios que le muestre su gloria? Dios le dice que nadie puede ver su gloria, pero que permitirá que él vea sus espaldas detrás de una roca. Muchos teólogos dicen que esa roca era Cristo. Es la única manera de poder ver la gloria de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, mire lo que proclamaba el nombre de Dios, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, fidelidad. Salmos 105 dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bueno, la fidelidad de Dios no es una acción, es un atributo. Es parte de su carácter. Por eso no cambia. ¿Qué queremos decir cuando declaremos que Dios es fiel? Como decía nosotros, hay palabras en hebreo que son importantes cuando estudiamos un texto. La palabra en hebreo es esed, misericordia, amor leal, amor pactado. No es solamente un afecto, mis hermanos, es amor juramentado que actúa. Es decir, un amor que entra en acción, no un amor que se queda ahí.
que hay otra palabra clave, emuná, donde es la palabra amén, fidelidad, constancia, verdad, confiabilidad estable de Dios como testigo y garante del pacto. Por eso cuando tú dices amén, estás diciendo Dios es fiel. Yo creo, Él lo hará. Eso significa amén. No solamente un modismo, estás diciendo, reconoces que Dios es un término de alabanza, es un término de exaltar el carácter de Dios. Dios es fiel, constante, su verdad es eterna, es confiable, estable. No hablamos simplemente de que Dios cumple sus promesas como un contrato. Hermanos, hablamos de algo inherente en su carácter, es parte de su ser. Su atributo, perdón, su fidelidad es un atributo de su ser. Dios no actúa fiel, Él es fiel. Es parte de su naturaleza inmutable. ¿Qué dice Malaquías 3:6? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí está hablando el pueblo de Israel que andaba una locura, eh, en una decadencia espiritual aterradora, el libro de Malaquías, que ya lo estudiamos y les recomiendo que lo vean en YouTube. El libro de Malaquías no habla del diezmo, habla de un pueblo infiel, de un pueblo en decadencia espiritual, de un pueblo que adoraba a Dios como quería, de un sacerdocio corrompido. Y Dios le dice, por mi fidelidad no he sido consumido. Y te digo una cosa, mis hermanos, por la fidelidad de Dios, tú y yo no hemos sido consumidos. Es por la fidelidad de Dios, no porque tú eres bueno, porque esa fidelidad de Dios se ve en Cristo. Él es nuestro mediador, que ya lo estudiamos. Él se pone entre el Padre y nosotros. Él se puso en medio para recibir toda la vida que tú y yo merecíamos. Pero si a nosotros nos juzgaran por nuestras acciones, todos nosotros seríamos consumidos. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y dice eso en Malaquías, desde los días de vuestros padres os habéis apartado mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Está diciendo, ustedes han sido infieles desde el momento en que los llamé. Solamente miren a Abraham. Abraham fue infiel. Tomó a Agar como esposa porque creyó que no iba a ser fiel para la promesa que le había hecho. Y así sucesivamente por toda la historia del pueblo de Israel. Tú y hemos sido fieles una y otra vez. Quizás ayer, quizás esta mañana, quizás en tus sueños. Pero Dios sigue siendo fiel. Y alabas el nombre de Dios por eso. La fidelidad nos declara con una lógica divina. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios es la consistencia absoluta entre su ser, su palabra y sus acciones. Pero de nuevo, la fidelidad de Dios es la consistencia absoluta entre su ser, su palabra y sus acciones. Él es el gran yo soy, el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. Porque así se le reveló a Moisés. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Está diciendo el Dios fiel, el inmutable, el que no cambia, el que no depende de sus obras, el que es el mismo ayer, hoy, siempre. Ese es el Dios que se reveló a Moisés, es el Dios que se ha revelado a ti y a mí, en Cristo. Pero a veces, como no tenemos ese concepto en nuestra mente, o no lo creemos, vivimos en incertidumbre, en miedo, en duda, por eso somos infieles, por eso adoramos otros dioses, el dinero, el trabajo, las personas, las circunstancias. Somos infieles, pero Dios sigue siendo fiel. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa palabra, tu fidelidad alcanza hasta las nubes, esa fidelidad, hasta dónde puede llegar, es decir, hasta donde tú pierden tus ojos. Aquí se usa la palabra específica firmeza, confiabilidad. Es el compromiso de amor, es la fiabilidad en cumplirlo.
Hermanos, es inalcanzable para la duda. Nuestra duda, nuestros tal vez sí, no pueden llegar tan alto como para tocar el techo de la fidelidad de Dios. Él es confiable más allá de lo que podemos imaginar. Él sostiene las promesas. Las nubes en la Biblia a menudo simbolizan presencia y la gloria de Dios, la Shekinah. Su fidelidad no es abstracta, mis hermanos. Es la nube gloriosa que sostiene cada una de sus promesas. Es la garantía de que su palabra es firme, es inmutable, es infalible, no falla. No, la fidelidad de Dios es la columna vertebral de su amor leal. Su pacto de amor no flota en el sentimiento, sino que se construye sobre la roca de su carácter confiable. Hermano, su fidelidad está ligada a su palabra. Todo lo que Dios dijo lo cumplirá. Él no puede negarse a sí mismo. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, no hay ni una sola palabra que caiga vacía. Su palabra es poder, su palabra es creativa, su palabra sostiene el universo. Que dice Hebreos 6:17-18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros, porque está hablando primero de Abraham, luego de la descendencia de Abraham que somos nosotros. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, mira lo que dice, la inmutabilidad de su consejo, es decir, de su voluntad, de su palabra, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, y luego lo que dice el escritor de Hebreos, tengamos un fortísimo consuelo. No dice un fuerte, sino el máximo. O sea, tengamos la más grande esperanza y consuelo, los que hemos acudido, es decir, al llamado de Dios, ese llamado irresistible, a aferrarnos, a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, es decir, Cristo. Porque más adelante dice que entró al lugar santísimo. Es una firme ancla en nuestra alma, hermanos. La fidelidad de Dios es una firme ancla en nuestra alma en medio de las pruebas, en medio de la tentación, en medio de la tristeza, en medio de la incertidumbre que puede haber en tu corazón. Dios es fiel aunque nosotros fallamos. Dice, si fueras infieles, Él permanece fiel. Hermano, pero esto nos da licencia a nosotros para pecar. Como Dios es fiel y me va a perdonar, entonces yo hago lo que quiero, ¿no? Entonces es un fundamento para arrepentirnos y volver. Su fidelidad está ligada a su pacto. La fidelidad de Dios se revela majestuosamente en el concepto del pacto, berit, en hebreo. Dios no es un ser distante, es un Dios que se vincula con su pueblo mediante sus promesas solemnes. ¿Qué le prometió a Abraham? Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Él prometió hacer de él una gran nación y bendecir a todas las familias de la tierra a través de él, a pesar de la incredulidad de Abraham en Egipto o en su apresuramiento con Agar. Dios mantuvo su pacto, su fidelidad no depende de la nuestra. Recordemos Romanos 4:17-21, cuando dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Mire que no está poniendo en tela de juicio la incredulidad de Abraham. Está hablando del Dios de Abraham que es fiel a pesar de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y uno que dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios,
sino que se fortaleció en fe, es decir, en la fidelidad de Dios, en lo que Dios había dicho, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Bueno, Dios jura por sí mismo. La fidelidad no depende de Abraham, sino de la autoobligación divina. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios juró a Abraham cuando le ordena sacrificar a su hijo. Génesis 22, 16, 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, y por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, esa fidelidad de Dios, lo que Dios le promete a Abraham, tú lo vas a ver en Cristo, que es la cumbre de la fidelidad de Dios, es Cristo. Todas las promesas de Dios son sí en él, amén, lo dice 2 Corintios 90. En la cruz, Dios fue fiel para cumplir su justicia, castigando el pecado en su Hijo, y fiel para cumplir su misericordia, perdonando en él tus pecados y los míos. Cristo es la garantía viva de que Dios es fiel. Hermanos, la fidelidad de Dios es encarnada en Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mire, la palabra de Dios fue hecha carne. Es decir, la palabra fiel de Dios, el verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra gracia y verdad está hablando también de su pacto, de ese sed y emuná. En la cruz Dios mantiene la justicia y provee justificación. Romanos 3, 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano, la resurrección certifica la fidelidad, venció la muerte, es decir, Él pagó por el pecado. Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo, fidelidad de Dios, su voluntad y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, la fidelidad de Dios está en el aquí y el ahora, en la prueba. Dios no nos abandona. En la tentación provee la salida. En el sufrimiento su fidelidad consuela. En la escasez Dios sostiene. En el pecado Dios restaura cuando hay arrepentimiento. Y Él mismo nos hace arrepentir con el querer como el hacer. En la incertidumbre Dios dirige tu camino. Hermano, su fidelidad no responde a nuestras oraciones, sino que sostiene nuestra identidad, hermano. Su fidelidad no depende porque tú ores, no. Dependes de Él que te ayuda a orar por medio del Espíritu. Te sostiene, es nuestra identidad. Saber de que Él no cambia nos permite vivir sin miedo, perseverar sin desmayar, obedecer sin depender de los resultados visibles. Hermanos, ¿qué produce esto? Confianza en medio del dolor, una estabilidad emocional y espiritual, consuelo en la disciplina. Recordemos cuando Dios está disciplinando que podemos ser desconsolados por eso, pero la disciplina de Dios está manifestando su amor fiel para con nosotros. Seguridad en la salvación, porque la salvación descansa en su fidelidad, no en nuestras fuerzas. Juan 10, 28 al 29 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Esto nos lleva también a una adoración genuina. Dios no es fiel por conveniencia, Él es fiel por amor eterno. Jeremías 31,
3 al 6 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te amaba. Por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutan de ellas, porque habrán días en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión. Jehová es nuestro Dios. Aquí Dios le está revelando a Jeremías lo que acontecerá después de que ellos lleguen de Babilonia, después del cautiverio, después de su disciplina. Lo está llevando a que adoren a Dios genuinamente, porque ya reconoció su pecado y idolatría. Hermanos, la fidelidad de Dios en la eternidad. Dios no termina en esta vida, mis hermanos, sino que garantiza nuestra esperanza futura. Juan 14, 1 al 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y eso es lo que está haciendo nuestro santo y buen Señor. Preparando el lugar para ti, para mí. Eso también nos lleva a que Cristo volverá. Como dice Apocalipsis 1:7, he aquí que vienen con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Es decir, es cierto, es fiel, Dios vuelve, Cristo regresa. ¿Te estás preparando para ese regreso? ¿Te estás preparando para ese regreso? ¿O no lo estás haciendo? Dios será todo en todos, una eternidad consumada con un gozo eterno. Y con estos versículos termino. Apocalipsis 21, 1:7. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Escuchan eso? Y Dios mismo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué glorioso esto, mis hermanos. Lo que Dios comenzó en nosotros, lo completará. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Lo que les acabo de leer en Apocalipsis 21:7 es el reflejo de lo que Dios está haciendo en ti y en mí. Allá llegaremos todos. Ni uno menos, ni uno más. Ni uno menos, ni uno más, mis hermanos. El salmista, que escribe el Salmo 36, nos da una tarea: reeducar nuestra mirada, dejar de medir a Dios con la vara de nuestras experiencias humanas limitadas y empezar a medir nuestras circunstancias con la vara infinita de su fidelidad. Hoy, mis hermanos, tal vez estás mirando tu problema y te parece un cielo gris y cerrado. Este salmo te invita y nos invita a mirar más arriba. Por encima de tus nubes de duda, dolor, miedo, está la fidelidad de Dios, más alta que los cielos y que todo lo cubre, y más firme que las nubes, que todo lo sostiene. La fidelidad de Dios no es solo una verdad para estudiar, es una verdad para vivir. Por eso se llama devocional, verdad para vivir. Si Dios no cambiara, hermanos, si Dios no cambiara, pero nosotros no nos rendimos, nos rendimos ante Él, la fidelidad obra en nosotros. Si tú no te quieres arrepentir, Él te lleva al arrepentimiento, porque Él te escogió antes de la fundación del mundo. Si tú no quieres dejar tu pecado, Él lo hará, porque Dios es fiel. Él ha cambiado tu corazón y tu mente, te está renovando todos los días. Hermanos, Él sigue siendo fiel hoy, pero la pregunta pastoral, ¿cuál es? ¿Responderás tu vida a esa fidelidad?
¿Te rendirás voluntariamente a Él? Con la fidelidad Dios nos invita a confiar donde no entendemos, a perseverar cuando no vemos y a preparar nuestra vida para la eternidad, el ya seguro. Cristo volverá. La cruz de Cristo, mis hermanos, la prueba definitiva. Allí la misericordia y la fidelidad de Dios se encontraron. Él fue fiel a su justicia y fiel a sus promesas de salvación. Por eso quien confía en Cristo no está construyendo su vida sobre la arena movediza de su propia fidelidad, sino sobre el cimiento eterno de la fidelidad del Dios cuyo amor llega hasta los cielos y cuya verdad alcanza las nubes. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Mi querida familia, este ha sido el devocional para el día de hoy.